qué emoción de ver este salón lleno, ver caras conocidas, ver este aplauso, oír esta música. Siempre me acelero. Cuando llego yo mucho antes que los otros candidatos. La próxima vez lo haré mejor. Como futura alcaldesa de Teruel, os quiero dar lo primero la bienvenida. Esperad que ahora aplaudís más. Os quiero dar la bienvenida a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia que hoy nos acompañáis en este mitin. Eso sí que es un aplauso. Gracias, presidente. Gracias, presidente. A ti también te doy la bienvenida y te doy la enhorabuena porque vas a volver a ser el presidente. Y Maite, te quiero mucho. Te quiero mucho. Mira, hace apenas un año yo creía que mi vida iba a ser cuidar a mis nietos, tener una vida tranquila, plantar mis flores, pero he aprendido que la vida, bueno, ya lo había aprendido, pero la vida te cambia en un minuto. Y a mí me cambió el día que a las 11 de la noche sonó el teléfono y era Maite Pérez. Y me dijo, quiero que te presentes de candidata, que encabeces y que entres en este proceso. Tardé un minuto en decirle que sí, a ver cuál de todos habéis dicho que no a Maite Pérez. Yo todavía no lo conozco. José Luis, creo que José Luis sí. Nada más. Y me siento una privilegiada. He pasado un año disfrutando muchísimo de este partido del que ya había disfrutado, de todos vosotros. He sabido que tenemos el partido más fuerte, con más trayectoria, con mejores valores y con la gente mejor que se pueda tener. Y os lo agradezco de corazón, y voy a ser la próxima alcaldesa de Teruel y así os lo agradeceré muchísimo mejor. Gracias. Mira, el 28 de mayo tenemos dos opciones, dos posibilidades de un modelo de sociedad. Tenemos la opción de la mentira, del marrulleo, de la paralización, del odio, del privilegio hacia unas pocas personas. Y hoy me siento bastante indignada con este modelo de sociedad, y tenemos un modelo de sociedad, el que nosotros proponemos, el de los socialistas, en el que la vida de las personas va por delante, en el que nuestro trabajo, nuestra opción política es trabajo, esfuerzo, preocupación por los demás. Y esas dos posibilidades se pueden elegir en Teruel y en todos estos pueblos de la provincia y en toda España. Y eso lo tenemos que seguir diciendo, y lo tenemos que seguir diciendo hasta el último minuto. Estas dos opciones de sociedad tenemos y vamos a luchar por ellas. Yo, desde luego, la tengo clara, La verdad es que con este mare magnum de cosas que supone una campaña electoral no he podido preparar muy bien este mitin, pero mira, os presento este programa, muchos de vosotros lo tenéis. Este programa llevamos haciéndolo mucho tiempo, con mucha gente, con la sociedad civil, con todo el partido implicado, con gente diversa que hay en este partido, mayores, jóvenes, medianos, profesionales de distinta índole, y hemos estado mucho tiempo trabajando, y tenemos un proyecto no para 4 años, tenemos un modelo de ciudad para la próxima generación, para la generación de mis hijos, para la generación de mis nietos, para la generación de vuestros hijos, para nosotros, que seremos más mayores todavía de lo que somos ahora. Y hemos trazado, no me quiero alargar mucho, pero estoy emocionada y os quiero contar cuál es nuestro programa, aunque sea por encima. Hemos trazado 4 líneas de actuación. Lo que queremos que sea esta ciudad, lo que queremos que tengan los ciudadanos, cómo vamos a gobernar con un buen gobierno, respetando los derechos y las libertades de todos, y cómo vamos a crear empleo, empresas y emprendimiento. Y en eso, Javier, te lo vuelvo a repetir, te lo digo cada vez que te veo. En el empleo nos tendrás que apoyar. Y apúntate en la agenda, que en cuanto sea alcaldesa te iré a ver como presidente del gobierno. Y tenemos un proyecto para cada uno de los barrios. Voy a dar solo pinceladas de proyectos que nos han ilusionado. Tenemos un proyecto para, por ejemplo, algunos solo ejemplos. En el barrio del Ensanche
hay un problema de aparcamiento y tenemos un proyecto precioso que es el aparcamiento en altura en Cofiero. Algunos los habréis oído, los hemos ido contando. Y en el ensanche también tenemos que pensar qué va a pasar con el antiguo hospital cuando se traslade al viejo, y ahí queremos crear un auditorio. Y en la Fuenfresca y en los planos queremos que ya haya un auditorio reformando el Palacio de Exposiciones, solo algunos ejemplos. Y en San Julián queremos mejorar la movilidad y queremos que haya aparcamiento también. Y en el centro tenemos que conservar los edificios singulares que tenemos y hacer un proyecto precioso en los conventos de las Claras y de las Carmelitas. Y en el Carrel también tenemos que hacer aparcamiento. Y en el barrio del Carmen va a haber una transformación absoluta con un modelo, con una nueva modelo de vialidad, ya me atasco, de vialidad, y vamos a conectarlo con el polígono industrial, y cuidaremos el empleo y cuidaremos los servicios sociales que son seña de los socialistas, y crearemos empleo y cuidaremos cada uno de los 10 barrios de la ciudad. Cada uno, sabemos lo que necesitan y sabemos cómo hacerlo, hemos hablado con la gente. El 28 de mayo, compañeras y compañeros, amigos, amigas, toda la gente que estáis aquí, tenemos que votar por ese modelo de sociedad que tenemos, por ese modelo de sociedad que es nuestro modelo, el de los socialistas, el que llevamos 144 años defendiendo, por el que trabajamos. Y yo lo voy a hacer, quiero presentaros hoy a todo mi equipo, con el mejor equipo que se pueda tener. Perdonad que me alargue un poco, pero tenéis que conocerlo. Lo vamos a hacer con José Guillén, que es un empresario que dice que viene independiente, que dice que viene de independiente, pero estoy segura de que la ficha la tenemos a punto y que es uno de los que ha trabajado mucho en este programa. Lo vamos a hacer con Lara Arroyo. Lara, seguro... está ahí, no está trabajando. Lara Arroyo, la mujer joven, licenciada en Derecho, que sabe de todo y es trabajadora como nadie. Lara, muchas gracias, de verdad. Lo vamos a hacer con mi jefe de campaña, Dieguito, ¿dónde está? Yo de Diego digo, cuando nació Diego, a María Ángeles y a Vicente les dijeron, han tenido ustedes un socialista. Yo creo que nació ya socialista. Gracias, Diego, te quiero mucho. Lo vamos a hacer con Asunción Sebastián, pedagoga, una mujer, no sé si... está ahí también. Madre, una mujer encantadora. Lo vamos a hacer con Javier de Diego, que lo sabe todo de deportes y que da una guerra con el deporte tremendo. Y con Sara Catalán, trabajadora de industria, que su padre es el mejor cazador de toda la ciudad. Lo vamos a hacer con Miguel Torres, que es lo que nos conecta con el antiguo, con el equipo de gobierno que ha estado. Lo vamos a hacer con Sandra Bayón, madre, estupenda mujer, maestra, que nos ha enseñado todo lo que se puede saber sobre LGTBIAQ+. Y seguirás enseñándonoslo. Lo vamos a hacer con Miguel Sánchez Torres, el Cachas, nuestro Cachas. Trabajador de educación. Y con Sara Torres, fotógrafa, también del equipo actual. Y con Leonel de la Paz, que nos ha enseñado todo lo que se puede enseñar. Todo lo que se puede enseñar de comprensión hacia la migración, y es un hombre que te queremos mucho, te acabamos de conocer, pero estamos encantados. Y con Vicenta Cobes, que no para hablar del barrio del Pilar, estupenda. Y con José Ramón Esteller, que no sé si está por ahí o está con la radio, pero que hoy no está en Alemania, ni en Italia, ni en ningún sitio, está aquí con nosotros. Y con Yedra Biel, jotera, hija estupenda de las Juventudes Socialistas, hija de nuestro querido amigo. Y con Ángel Tello, que defiende el barrio de San Julián, es zaragozano, pero ya lo sabe todo sobre esta ciudad. Y con María José Valero, empresaria y una mujer rompedora. Y con Rafa Calvo, que tiene mucha culpa de los dibujos que habéis ido viendo ahí, y que estamos enamorados de su hijo Carlos y también nos ha enseñado mucho. Y con María Teresa Lidón, que es la que se encarga de la infancia, que también está ahí. Y con Pedro Joaquín Simón, la experiencia,
La voz del partido. Muchas gracias, Pedro. Y lo vamos a hacer con Javier Velasco, no sé si lo conocéis, antiguo alcalde de Teruel. Implicadísimo en este proyecto, muchas gracias, que en realidad la que ya se ha llevado el curro es Elena, porque no tiene ni WhatsApp ni nada. Y tenemos 3 suplentes, tenemos a Raquel Barrera, bueno, Javier, calienta que sales, porque yo estoy convencida de que lo vamos a hacer también con Raquel Barrera, histórica del partido, encantadora, teatrera, una mujer estupenda, con Pablo Castellote, que lo sabe todo de sanidad, y con Ana Mateo La Cruz, que esperamos que su hija llegue muy lejos, muy lejos. Gracias a todos, muchas gracias a todos. El 29 de mayo vamos a celebrar que vamos a ser todos alcaldes y alcaldesas de la provincia. Y os dejo... Y os dejo ahora con mi querida amiga, con nuestra querida amiga Maite Pérez, la culpable de que yo esté aquí, a la que le estoy muy agradecida. Qué gusto, compañeros, compañeras, amigos y amigos, que habéis querido venir a compartir con nosotros este momento de emoción y de anuncio. Porque no sé si sabéis que el próximo 28 de mayo Teruel va a tener una nueva alcaldesa que se va a llamar Rosa López Juderías. Por fin esta ciudad va a asumir con voz propia, querido presidente, con autonomía, con criterio, el destino que le tiene merecido y que desde hace muchísimos años, demasiados ya, se le está arrebatando a esta magnífica ciudad. Y seguro que Rosa, nuestra compañera, nuestra amiga, militante histórica, comprometida con este partido y con esta ciudad que lo ha demostrado, siempre lo he dicho, fue capaz, me vais a permitir, de una leyenda que incluso hacían rimas en España con la leyenda de los amantes de Teruel, ¿recordáis? Pues ha sido capaz de esa leyenda hacerla una seña de identidad y que Teruel sea conocida como la ciudad del amor. Y eso ha sido gracias a la labor de Rosa López Judería. Su profesionalidad, su entrega, su compromiso, su convicción, por lo que cree, hace brillar un proyecto. Y estoy segura que es lo que va a hacer con Teruel, el brillo que Teruel necesita. Y estoy segura que va a ser el pegamento, no el pegamento, va a ser la impulsora, la que va a tener la iniciativa, no solo de proyectos que surjan de Teruel, que son muchos los que pueden hacer y este ayuntamiento no hace, sino que va a ser la primera que va a acompañar, va a acelerar los proyectos que vengan de otras administraciones. Y os tengo que decir que esta ciudad, y seguramente algunos alcaldes y alcaldesas diréis, lo tenéis bien merecido. Hay proyectos estratégicos que están en esta ciudad ubicados desde hace años. Y en esta legislatura hemos invertido más de 100 millones de euros en esta legislatura y en la anterior, en 8 años. El Gobierno de Aragón, en Dinópolis, en el aeropuerto, en todos los proyectos estratégicos que tiene esta ciudad, en el hospital, en ese hospital que se cargó la derecha por un presunto terremoto. Bueno, pues esta ciudad, este gobierno, un gobierno que nos acusan de sectarios, ha invertido más de 100 millones de euros. ¿Sabéis cuánto invirtió la derecha? 8 millones de euros. ¿Pero sabéis cómo lo paga la alcaldesa de la ciudad?
denegándonos las licencias, retrasando 18 meses las licencias de proyectos estratégicos que aún, yo recuerdo, no tenemos, como el Museo de la Guerra Civil Española, un proyecto estratégico que va a ser tractor como lo supuso Dinópolis hace 20 años y que, por cierto, hoy hemos tenido la oportunidad de volver a visitar, porque los socialistas, con el Fondo de Inversiones de Teruel, no solo lo protegen, no solo lo fortalecen, sino que le dan una segunda vida, una segunda oportunidad a esos proyectos estratégicos que han resultado de éxito. Y hoy hemos podido visitar las obras de esa fase de ampliación de ese proyecto estratégico de 24 millones de euros, del cual llevamos invertido ya prácticamente la mitad. Y, sin embargo, el ayuntamiento de esta ciudad, la alcaldesa de esta ciudad, costó 18 meses en dar la licencia. Y el Museo de la Guerra sigue sin licencia. Esa es la gestión eficaz de la derecha. Pero además, compañeros y compañeras, nosotros, que tomamos muchas decisiones diariamente, está en nuestro leitmotiv. Nosotros llegamos a las instituciones para tomar decisiones día tras día. No nos quedamos un solo día estando a ver qué día hace, qué tiempo hace, no. Llegamos a las instituciones y esto es extrapolable a cualquier alcalde, alcaldesa, concejal o concejala en la oposición que representa al Partido Socialista. Tomamos decisiones y a veces nos equivocamos. Y si nos equivocamos no pasa nada por pedir disculpas. Cosa que no hizo la alcaldesa cuando ese fatídico mes de junio nos arrebató nuestra identidad, la seña de identidad, y tiró el torico por negligencia de una gestión que ha sido incapaz de reconocer, compañeros y compañeras. Fue incapaz de reconocer por su soberbia. Pero, sin embargo, al responsable de aquello se lo ha eliminado de las listas municipales, compañeros. Esa es la valentía de la derecha, no reconocer. Todos nos equivocamos y podemos entenderlo, no reconocerlo, pero luego guardarlo bien a quien, de alguna manera, señaló como responsable. Compañeras y compañeros, es un verdadero placer. Estoy emocionada, ilusionada, satisfecha. Llevamos muchos días de campaña, antes incluso de la campaña electoral, llevamos mucho tiempo recorriendo la provincia, haciendo actos sectoriales, profundizando en aquellas cosas que nos parecen prioritarias, compartiéndola con la sociedad civil para incorporarlas precisamente en nuestras propuestas, en nuestro programa electoral, en nuestra intervención diaria a través de la política pública. Y tengo que decir que si tenía claro que teníamos a los mejores candidatos, a las mejores candidatas, que hemos superado, que somos el partido con orgullo que más listas hemos presentado en esta provincia, compañeros y compañeras, que hemos incrementado en un 30% la representación de este maravilloso partido que lleva 144 años de historia liderándolo con gente con vitalidad, con gente con fibra moral como vosotros y como vosotras. Bueno, pues si sabíamos que teníamos a los mejores candidatos y a las mejores candidatas, lo hemos comprobado en este recorrido, en más de 50 actos, compartiendo con vosotros y con vosotras proyectos de futuro, ideas, ilusión, cariño, pasión por lo que hacéis, empatía con vuestra gente de vuestro pueblo, porque esta es nuestra vida, compañeros y compañeras. Esta es la vida de los socialistas. Pero fijaros, además de la oportunidad que hemos podido tener estos días de compartir intensidad en los actos, calor, todos los actos han estado repletos de gente que comparte nuestras ideas y gente que realmente está interesada en escuchar qué podemos ofrecerle, que al final es una de las cosas más importantes. Yo decía que esta semana he hecho un ejercicio esta mañana y he dicho voy a repasar la prensa. Ya no lo que decimos los socialistas, ya no lo que decimos quienes tenemos un apego especial y podemos llegar a ser subjetivos en nuestra convicción, en nuestro compromiso de que somos el mejor proyecto político, y me hice hacer un repaso a la prensa local. Y en esta semana simplemente han salido: Teruel supera los 135.000 habitantes. Hemos subido 902 habitantes. Frente a los agoreros, a ese agorero mentiroso que decía hace una semana, además en este mismo sitio, que en el gobierno de Javier Lamán habíamos perdido, querido presidente, querido secretario general, más de 4.000 habitantes. Algo que es fácil comprobable. Bueno, pues se le ha aguado su noticia. Pero también decía que esta provincia
hemos aumentado un 11% las exportaciones, es decir, que nuestros productos salen al exterior por encima incluso de la media aragonesa. Pero también decía que la compraventa de viviendas había incrementado un 23% y decían que un hangar de pintura va a crear más de 60 puestos de trabajo. Presentaban en Zaragoza con el presidente López Soriano que va a hacer una nueva actividad en el aeropuerto de Teruel que le dé todavía mucha más desarrollo, mucho más avance, mucho más prosperidad a una infraestructura que, por cierto, querido Javier, ¿qué cara tienen? ¿Qué cara tienen? Que salga la alcaldesa haciéndose fotos y diciendo que es la vicepresidenta del consorcio. ¿Qué sería de esta ciudad si en su día Javier Velasco, Marcelino Iglesias, Simón Casas no tomaran la decisión de haber apostado por esta infraestructura, compañeros y compañeras? Una infraestructura denostada. Cementerio de dinero público, chatarrería, ¿lo recordáis? Y ahora es el proyecto estratégico de esta provincia. ¿Qué cara tienen? Son una especie de parásitos que se instalan y viven del trabajo de los demás. Esa es la palabra. Bueno, sigo en Fuentes Claras, biometano, fabricación de biometano, de todo lo que tiene que ver con las energías limpias que vamos a pasar en Andorra. Estábamos hace muy poquito de la minería, del fósil, del carbón, del negro al verde, con las energías renovables. Y también decía que en la vaquilla nuestros adolescentes van a poder celebrar de esa vaquilla infantil porque hemos hecho una modificación de un decreto, porque somos socialistas, pero también respetamos que la gente le gusten los toros y le guste la caza. ¡Claro que sí! No está reñido, no es incompatible, queridos compañeros y compañeras. Y leíamos también con orgullo cómo nuestro presidente de la Diputación Provincial, querido Manolo, y todo el equipo hacían una modificación presupuestaria, una incorporación de remanente para ampliar una red de helipuertos. Sabéis que el transporte urgente sanitario ha sido objeto de mucha polémica y de mucho debate, y os digo, de mucha manipulación y de mucha mentira. Al Partido Popular le importa un bledo. Le importa un bledo mentir, manipular, tergiversar, juega con la salud. Y claro, que el Partido Popular y que la cabeza de lista del Partido Popular nos dé lecciones en inversión y en defensa de la sanidad pública, pues va a ser que no, querido presidente. Aquella que fue colaboradora necesaria, que levantó la mano o apretó el botón para impedir que se hiciera un hospital en Teruel y un hospital en Alcañiz. Aquella que apretó el botón para recortar indiscriminadamente, que la segunda comunidad que más recortó en sanidad fue la legislatura en la que ella estaba defendiendo a su presidenta, o que expulsó a más de 700 médicos del sistema sanitario aragonés obligándole a jubilarse. Y claro, con lo del transporte sanitario ya es alucinante. Vamos a tener un servicio que de 19 vamos a pasar a 40 millones de euros de inversión, que vamos a tener una atención cualificada, presencial. Antes teníamos una especie de placebo de un coche que tenía un conductor y que tenía un tiempo de activación de en torno a 20 minutos de euros. De minutos. ¿Qué estaría yo pensando? Bueno, pues ahora vamos a tener un soporte vital básico, que es un vehículo medicalizado con un conductor y un técnico de emergencias. Es decir, la mejora, ya no digo cuantitativa en inversión, sino cualitativa es máxima, exponencial. Vamos a tener servicio de UBI, querido alcalde de Alcañiz, querido Ignacio, también en Alcañiz, 365 días al año, 24 horas al día. Que no engañen. Esa es la realidad de nuestro servicio. Pero hace falta ser cínico, compañeros y compañeras. Cuando el otro día en la Diputación Provincial se hace una modificación, una incorporación de remanente, precisamente para dotar la extensión de una red de helipuertos. Sabéis que vamos a hacerla con las comarcas y que, por cierto, en las cuencas mineras, no puede estar aquí porque tenía pleno, el presidente de las cuencas mineras, dando ejemplo, ha sido la primera comarca que ya ha licitado el primer helipuerto en Aragón, el primero, y hemos sido en esta provincia. Bueno, pues Manolo, como presidente, quiere completar esa red de helipuertos, que es
el vehículo más seguro, que un helipuerto vuele las 24 horas. Sabéis que ahora volaba solo de día y ahora va a volar de día y de noche, que la inmediatez, que la rapidez es absoluta. También hemos incorporado esa mejora, además de toda la mejora del vehículo terrestre. Bueno, pues planteaba una incorporación de remanente en la Diputación Provincial de Teruel. Y ¡oh, sorpresa! ¿Quién votó en contra de esa partida precisamente para completar, para extender una red de helipuertos en toda la provincia de Teruel, más allá de las comarcas donde hay centros de salud o puntos de atención continuada? ¿Quién votó en contra? El Partido Popular de esta provincia. Eso es lo que hace el Partido Popular. Dice una cosa, queridos compañeros, queridos amigos, y hace la contraria. Bueno, todas estas noticias son noticias objetivas, que no ha dicho el Partido Socialista, sino que han sido fruto de la dinámica, de la vitalidad, del rumbo que ha cogido esta provincia. Y hemos tenido la oportunidad en estos días de hacer balance y de con tranquilidad, mirando a la gente a los ojos, bueno, pues con la serenidad que nos da, no el debate político, desgraciadamente, porque estamos asistiendo a una campaña sucia que embarra, que neutraliza las noticias buenas y que con el ruido y con el fango, bueno, pues quieren evitar que se hable de lo que realmente importa. No hemos oído al Partido Popular ni una sola idea en esta provincia. Bueno, sí, una idea que es la de poner medicina en Teruel. Claro, lo dice el señor Azcón así con una ocurrencia como si esto fuera una especie de poner o de pintar un local, sin contar con la universidad, que el rector ya se ha posicionado. En fin, no es creíble, compañeros y compañeras, no es creíble, porque además es que cuando gobernaron, nosotros aquí teníamos psicología, teníamos ciclos que eran grados y especialidades de magisterio, que solo los teníamos en esta provincia, y lo que hizo cuando llegó Rudy fue autorizarlos en Zaragoza para quitar la exclusividad a Teruel y para que alumnos que venían de Zaragoza a Teruel se quedaran en Zaragoza. Ese es el modelo que defiende la derecha. Le importa un bledo. Le importa un bledo la cohesión, la vertebración, pero es que además se repiten los patrones. Aviso, navegantes. Es que hemos tenido de presidenta de Aragón a una exalcaldesa de Zaragoza. Y es que da la casualidad, querido Javier, que el alcalde de Zaragoza va a dejar de ser alcalde de Zaragoza y quiere ser presidente de Aragón. Por lo tanto, ya sabemos la sensibilidad, el compromiso que tienen los alcaldes de Zaragoza con el resto de Aragón y especialmente con esta provincia, que los recortes que sufrió esta provincia fueron inmisericordes, injustificados, y desde luego no lo vamos a permitir el próximo 28 de mayo que se repita. Y representamos a un partido político que con orgullo y sin tutelas actuamos y defendemos lo que nos interesa. Y yo tengo que agradecerte, querido Javier, que hayas respetado una vez y otra también las decisiones que el Partido Socialista ha tomado en Teruel. Pero no solo eso, sino que hayas sido sensible y que hayas aceptado las reivindicaciones, los proyectos que en Teruel han sido prioritarios y que los hayas incorporado en tu acción de gobierno. Y que así seamos capaces de mirar a los turolenses, a la gente, diciendo que hemos cumplido con nuestros compromisos. No pasa igual en el Partido Popular. Fíjate, el presidente del Partido Popular de los turolenses va en segundo lugar en la lista de las Cortes. Azcón ha debido de decidir que la primera vende más, que ha hecho más ruido porque ha sido portavoz de Sanidad, como sabéis, que miente, pero realmente, bueno, pues ha sido Azcón quien ha decidido que el presidente del Partido Popular de los turolenses, que es lo lógico que encabece la lista, bueno, pues vaya relegado a un segundo lugar. Te aseguro que eso no les ha gustado. Por lo tanto, yo te agradezco que defiendas cuando compartimos, que es la mayoría de las veces, pero también cuando discrepamos, y que seas sensible y absolutamente empático en todo lo que hemos pedido, porque así ha sido gracias a tu compromiso con esta provincia. Por lo tanto, sin tutelas, que vemos como al presidente de aquí le doblan la mano,
el presidente autonómico y vemos cómo el presidente nacional le dobla la mano al de aquí, porque día sí y día no, pues está acompañado de distintos representantes del Partido Popular a nivel nacional. Y somos un proyecto político que no buscamos culpables, que sin excusas planteamos cara a los problemas y que somos y nos enfrentamos y nos ofrecemos como la solución a los problemas. Han sido más de 30 propuestas las que hemos hecho a partir del 28 de mayo. Hemos avanzado mucho en educación, hemos avanzado mucho en sanidad, hemos avanzado mucho en servicios sociales, en empleo. Llegamos a una provincia con un 20% de desempleo y en este momento estamos en un 9% y una expectativa de crecimiento mucho mayor. Y, por último, y termino, sin trampas, sin tapujos. Hace muchos meses que la ciudadanía sabe quién se presentaba de cabeza de lista a las Cortes y quién acompañaba la lista de las Cortes, quién iba a ser la candidata al Ayuntamiento de Teruel y quién iban a acompañar en esa lista. No necesitamos recurrir a asociaciones o colectivos para que hagan el trabajo sucio en nombre de una organización que no se atreve a defenderlo abiertamente, y no admitimos amenazas, querido presidente. Y vemos que la derecha nuevamente, en ese estilo mafioso que sigue teniendo, amenaza, amedranta, lanza bulos, esparce el fango con la intención de amedrentarnos, de amedrentar a la ciudadanía y a las personas que han decidido representar a esta provincia bajo las siglas del Partido Socialista. Ni lo aceptamos y, desde luego, lo combatiremos con la palabra y con las urnas. Estoy absolutamente convencida. Así que, compañeros y compañeras, el 28 de mayo quedan dos opciones. La opción de un gobierno de progreso, con Javier Lambán a la cabeza, de un gobierno que, a través del diálogo social, de la colaboración, de la cooperación, de las sinergias, de las alianzas con trabajadores, con empresarios, con el tejido social, es capaz de desafiar también las adversidades que han sido muchas, la de esta legislatura, pero también de afrontar con garantías, con solvencia y con valentía todo lo que nos espera y las oportunidades de futuro. O un gobierno de derechas retrógrado, absolutamente anclado en el pasado, que separa el reloj, que está, pero que no es, que no siente, que no percibe lo que el pulso está teniendo esta provincia, que late con fuerza, que está esperando a que a través de sus instituciones sean capaces de aprovechar y de poner en valor ese motor tan potente que tiene esta provincia. Un gobierno de derechas que reniega de la igualdad, que niega la violencia de género, compañeros y compañeras, que ya eso debería de ser suficiente para invalidarlos como dirigentes políticos, o que pacta con Vox, que es su único aliado, que quiere devolver las competencias en sanidad, en educación, que quiere eliminar las comarcas, es decir, una vuelta al pasado, con lo que nos ha costado coger las riendas de nuestro destino, compañeros y compañeras. Y Teruel Existe tendrá que definirse ya claramente, de manera honesta, qué va a hacer con el aval de la confianza de la gente, con su trayectoria, que ha coincidido en muchas de las políticas que nosotros defendemos. Espero que antes del 28 de mayo decida qué va a hacer con el aval de confianza que va a tener en las urnas. Pero para no equivocarnos, el voto de garantía, el voto seguro, es el Partido Socialista, y el próximo 28 de mayo, compañeros y compañeras, salgamos hoy con orgullo a movilizar, a convencer a la gente que, si realmente le importa su futuro, que por su bien tiene en su mano volver a apostar por el Partido Socialista el próximo 28 de mayo en el Ayuntamiento de Teruel, votando a Rosa López Juderías, y en las Cortes de Aragón apoyando al Partido Socialista para que Javier Lambán siga desafiando y aprovechando las oportunidades que tiene esta tierra. Gracias, compañeros, gracias, y a ganar. Y os dejo nuevamente, y siempre que tenemos un momento especial que compartir y seguro que celebrar a partir del 28 de mayo, os dejo con nuestro secretario general y presidente Javier Lambán Montañés.
Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Como representante del género masculino en este acto, sé que no voy a estar a la altura de las circunstancias, sé que no voy a poder competir con el entusiasmo, con la rasmia, con la fuerza que han transmitido Rosa y Maite, pero es que de Teruel no es cualquiera. Bueno, hay muchos que no somos de Teruel, pero os confieso que por muchas razones yo trato de hacer méritos para que algún día me acojáis en esta magnífica comunidad turolense que cada vez se va afianzando más como referencia, como faro iluminatorio, no solo de la Comunidad Autónoma de Aragón, sino del conjunto del país, del conjunto de España. Y os digo una cosa, el día que os lo creáis del todo, caminaréis a velocidad de crucero hacia un reconocimiento en el conjunto del país que el país está esperando, porque empieza a saber de manera clara, absoluta y palmaria que esta provincia ya no es digna de inspirar lástima, sino de inspirar admiración por todos y cada uno de los que venimos aquí y la conocemos. A los periodistas, antes de entrar aquí, como casi todos ellos eran jóvenes, no sabía yo si de lo que se les hablaba lo entendían. Y de los aquí presentes, seguramente muchos tampoco, pero otros estoy convencido de que sí. Hubo un humorista de España, genial, Miguel Gila, un hombre que además era simpatizante del Partido Socialista, con una trayectoria ideológica y moral impecable, que simplemente le hacía uno desternillarse de risa cada vez que lo veía o que lo escuchaba. Y el hombre hacía una vez un monólogo sobre un viaje que había hecho por Europa. Hablaba de que había estado en Alemania y que le habían admirado Múnich, Berlín, el resto de las grandes ciudades. Hablaba con fascinación de Florencia, de Roma. Y luego decía que había ido a Atenas y que había ido a ver el Partenón y el Erecteión, la Acrópolis. Y el hombre decía, están, pero ¿cómo están? Pues bien, el Ayuntamiento de Teruel, con su alcaldesa a la cabeza, está, pero ¿cómo está? Qué desidia, qué falta de pulso, qué falta de capacidad para estar a la altura de esta ciudad y de esta provincia, qué mala fe, qué instinto envidioso de la política para oponerse a lo que los demás quieren hacer por la ciudad. Maite ha hecho un relato prolijo de todos los proyectos que desde el Ayuntamiento se están paralizando y qué propensión absolutamente culpable a aprovecharse de los éxitos ajenos. Yo, Javier, Simón, cada vez que voy al aeropuerto y la veo pulular por allí, directamente me conmuevo, me indigno y tengo que dejar de mirarla. ¿Qué queréis que os diga? Pero eso, compañeras y compañeros, solo tiene un remedio que lo da el resultado de las urnas cada vez que hay elecciones. Y Aragón necesita a una ciudad como esta a pleno rendimiento, con todos los motores activados, porque sin un Teruel activado, sin un Teruel potente, sin un Teruel tirando del carro, a Aragón le falta algo fundamental. Creo que en 8 años a la comunidad le hemos impreso un ritmo en su funcionamiento del que podemos sentirnos razonablemente orgullosos.
Y uno, cuando recorre el territorio explicando las cosas que hace o las cosas que quiere hacer, se encuentra con alcaldes o alcaldesas que le entienden a la perfección y, sobre todo, que con su trayectoria acreditan méritos y habilidades suficientes como para confiar en ellos. Y con los resultados de su gestión se da uno cuenta que es absolutamente imprescindible contar con ellos para que la maquinaria en su conjunto funcione. Y normalmente son alcaldes y alcaldesas socialistas. Y se encuentra, por contra, con alcaldes y alcaldesas con una hoja de servicios en blanco, dispuestos a poner palos en la rueda antes que a ayudar y que inmediatamente se convierten en rémoras, en cargas para el desarrollo de la comunidad en su conjunto. Y esos son habitualmente alcaldes y alcaldesas del Partido Popular. Teruel tiene la desgracia desde hace unos cuantos años de tener una alcaldesa de esa categoría, de esa índole. Y desde luego, por el bien de Aragón y por el bien de Teruel, es absolutamente fundamental, compañeras y compañeros, que asumáis la responsabilidad ética y política de, a través del Asurnas, desalojar la de la alcaldía de Teruel el día 28 de mayo y reponerla en la persona de Rosa López, que es justamente la persona que Teruel merece. Ser socialista es más fácil que ser de Teruel, pero tampoco es fácil. ¿No creéis que es fácil ser socialista? El socialismo es una mezcla de sentimiento y de razón. Es una mezcla de moral y de sentido práctico de la vida y de la gestión. El socialismo, cuando alcanza la mayoría de edad e irrumpe en las sociedades contemporáneas dispuesto a gobernarlas, es consciente de que se asienta sobre raíces muy profundas. Es consciente de que representa los mejores valores de la civilización occidental, con el origen remoto de los griegos y de los romanos. Es consciente que es la mejor representación en el mundo contemporáneo de lo que fue el Renacimiento, de lo que fue el humanismo, que, por cierto, en la provincia de Teruel tuvo altísimos y magníficos representantes, sobre todo en la ciudad de Alcañiz, sobre todo en la villa de Alcañiz. Querido Ignacio, tú no dejas de ser un heredero de aquellos humanistas del siglo XVI, te lo digo con admiración, con respeto y con cariño. Estamos hablando de Juan Lorenzo Palmireno y de otra gente que vivió en aquella época en la ciudad de Alcañiz y que asombró a toda la comunidad autónoma de Aragón, porque se convirtieron en referencia, enarbolaron la antorcha del humanismo, enarbolaron la antorcha del Renacimiento y de todo lo que ello significaba, siendo ejemplo y referencia de toda la comunidad y de toda España. También hubo turolenses muy importantes en la siguiente etapa de avance de los valores de la civilización occidental. En el momento de la Ilustración, en el momento del liberalismo, hay un turolense, Isidoro de Antillón, que es uno de los diputados más deslumbrantes de las Cortes de Cádiz, injustamente tratado por la posteridad, yo diría que incluso por nosotros, por los aragoneses del presente, aunque su pueblo está debidamente homenajeado con un hito que reconoce su trayectoria. Y después, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, irrumpió con fuerza el movimiento obrero, de signo marxista, en cuyo seno, en 1879, nació el Partido Socialista Obrero Español de la mano de Pablo Iglesias. Siglo y medio ya, compañeras y compañeros, del nacimiento de una fuerza política que incluía entre las tradiciones que lo alimentaban, entre las tradiciones que lo hacían grande, la del humanismo, la del liberalismo y la del movimiento obrero, la del marxismo. Los socialistas vinimos a la historia para que el mundo en el que vivimos fuera cada vez más habitable, fuera cada vez más justo, fuera cada vez más igualitario, fuera cada vez más libre. Los socialistas vinimos a la historia para eliminar las diferencias entre el capital y el trabajo, para acabar con la explotación inmisericorde en la que en aquellos tiempos el capital sometía a los trabajadores. Los socialistas vinimos a la historia para que acabaran los regímenes autocráticos y conquistar la democracia,
Vinimos a la historia para que las sociedades fueran cada vez más igualitarias, para que el derecho a la vida, para que el derecho a la salud, para que el derecho a la educación, para que el derecho a los servicios sociales, a la atención de todos y cada uno de los hombres y mujeres, por débiles y por situación complicada en la que se encuentren, fuera exactamente la misma y se sintieran amparados por los poderes públicos. Al principio se nos ocurrió que la mejor manera de llegar a eso era a través de la revolución, pero pasadas unas cuantas décadas y después de unos cuantos fracasos, llegamos a la conclusión de que la revolución conduce indefectiblemente a la melancolía y que la revolución, en vez de avanzar hacia el progreso, avanza inexorablemente hacia el regreso y arruina a los pueblos y arruina a las sociedades. Y nos dimos cuenta que el camino eran las reformas, nos dimos cuenta que el camino era la moderación, nos dimos cuenta que el camino era el de dar pasos paulatinos, moderados, sensatos, que son los que no tienen vuelta atrás. Los pasos precipitados, las revoluciones, normalmente, insisto, acaban en fracaso. Y a partir de ese momento dejamos de llamarnos a nosotros mismos socialistas y empezamos a llamarnos socialdemócratas. Y empezamos a entender que el ámbito normal del desenvolvimiento de nuestro proyecto político era la democracia liberal, lejos siempre del populismo. Empezamos a darnos cuenta que la manera de realizar nuestro propósito de llegar al pleno empleo y de llegar a la igualdad a través de los servicios públicos, que son los grandes propósitos de la socialdemocracia, solo eran posibles en el ámbito de la democracia liberal. Y nos dimos cuenta que acabar con la economía de mercado y estatalizar la economía conducía a los países a la ruina y al desastre absoluto, e inauguramos la economía social de mercado. Eso fue lo que trajo a España la democracia en gran medida, y eso fue lo que propició el triunfo arrollador de Felipe González en 1982 y todas las etapas de progreso que ha conocido este país desde entonces. Ese ha sido el camino, esa ha sido la vía y esa ha sido la manera de entender la política de mis dos gobiernos desde 2015, y esa fue la manera de entender la política de Santiago Marraco en 1983, y esa fue la manera de entender la política de Marcelino Iglesias desde 1999, con un magnífico consejero, uno de los más importantes consejeros que tuvo Marcelino aquellos 12 años, que fue don Javier Velasco, aquí presente. Las sociedades, compañeras y compañeros, los países avanzan así, sin estridencias, sin ruidos, sin enfrentamientos. Nuestros mayores nos dejaron dicho, el último de ellos, con la solemnidad y la autoridad moral que le caracterizaba Ramón Rubial, que para los socialistas son muy importantes las ideas, es muy importante el partido, pero que por encima del partido está el país, que por encima del PSOE está España, que por encima del Partido de los Socialistas de Aragón está Aragón y que por encima de los partidos de los socialistas de Teruel está la ciudad de Teruel y la provincia de Teruel. Y en cuanto los ciudadanos ven que primero somos fieles y leales a nuestras ideas y segundo y ante todo somos fieles y leales al territorio al que representamos, entendido como un proyecto común, acuden masivamente a las urnas y nos apoyan. Cada vez que hemos ganado ha sido porque nos han identificado así, y cada vez que hemos perdido ha sido porque han entendido que renunciábamos a la defensa del interés general y que nos entreteníamos en cuitas y en asuntos internos que nunca nos interesan a nadie más que a nosotros. Por suerte, en este momento el Partido Socialista Obrero Español, en España y en Aragón, somos un partido unido, un partido que vamos al unísono, un partido que, eso sí, ha sido siempre democrático y ha respetado los puntos de vista y las opiniones internas, que por distintas que sean, porque al final todas las opiniones, todas las líneas de pensamiento acaban siendo complementarias, y esa, insisto, es una garantía de éxito también para el día 28 de mayo. En el año 2015, Aragón estaba sometido a una sangría demográfica incesante. Aragón estaba perdiendo riqueza, estaba perdiendo empleo.
Los servicios públicos se estaban deteriorando. Éramos la comunidad que más estaba destruyendo la sanidad, la escuela pública, los servicios sociales. Rudy jubilaba médicos, que ahora echamos mucho en falta. Rudy arruinaba proyectos de construcción de hospitales que había empezado el gobierno de Marcelino. Rudy cerraba escuelas públicas para favorecer a la escuela privada. En definitiva, Rudy estaba encaminando a nuestra comunidad autónoma directamente a la ruina. Y llegamos al gobierno y arropados, pertrechados por esa manera de entender la política, por esa manera de entender el socialismo y la socialdemocracia, por esa manera de anteponer el interés general de Aragón al interés concreto y particular del partido, poco a poco hemos ido dando pasos que han supuesto volver la realidad aragonesa literalmente como un calcetín. En este momento, a pesar de lo que diga mi buen amigo Azcón, Aragón está creciendo demográficamente y lo está haciendo la provincia de Teruel. Y no sé por qué trae a Feijóo a pasearlo por aquí, por Teruel y por el resto del territorio, a ponerlo como ejemplo de cómo hacer las cosas, toda vez que mientras aquí la población crece, en Galicia cada vez se pierde más población. Por tanto, Feijóo no es un ejemplo absolutamente de nada. Hemos hecho políticas de empleo que han tenido mucho éxito. En este momento, si contamos de 2015, somos la segunda comunidad autónoma de España que más empleo ha creado. Somos la segunda comunidad autónoma con una cifra de paro más baja. Tenemos en este momento sobre la mesa proyectos de creación de empleo en los próximos 3, 4 o 5 años que alcanza la cifra de 20.000, sin contar muchos de los que están prácticamente confirmados en Teruel, en Platea, en las cuencas mineras, donde la reactivación, la reindustrialización de Andorra después del cierre del carbón es una realidad palpable, tangible y cercana. Tenemos proyectos suficientes encima de la mesa como para que seamos la primera comunidad autónoma de España que alcance el pleno empleo. Y eso se debe a un esfuerzo conjunto de la sociedad, pero liderado por los socialistas, que siempre hemos tenido claro, absolutamente claro, que somos el partido del trabajo y que es imposible que una sociedad sea feliz, es imposible que un hombre o una mujer sea feliz, es imposible que un hombre o una mujer se realice si no trabaja, si no tiene empleo. La aspiración del pleno empleo es la aspiración primera de cualquier socialdemócrata, pero no cualquier empleo, no el empleo entendido como mercancía que se venda y se compre barata, sino empleo digno, empleo respetable, empleo que a ser posible sea el que cada cual realice de acuerdo con sus capacidades y que le permita desplegar todas sus potencialidades. Sobre eso, compañeras y compañeros, es sobre lo que se construye el gran edificio de país, el gran edificio de sociedad, donde impera la justicia social, donde impera la solidaridad y donde impera la prosperidad, pero no la prosperidad de unos pocos, sino la prosperidad compartida entre todos. Hemos mejorado la sanidad, que estaba por los suelos. Hemos sido la comunidad autónoma que más ha revertido los recortes. Hemos invertido 1.000 millones más de cuando llegamos al Gobierno. Hemos hecho hospitales, aquí uno de ellos en Teruel. Hemos hecho centros de salud. Hemos mejorado la tecnología sanitaria, también en el Hospital de Teruel. Hemos incrementado las plantillas de médicos. Hemos hecho un sistema de transporte sanitario al que se refería Maite, que más que duplica el sistema anterior en presupuestos, en calidad y en cantidad de los servicios prestados. Aunque sigue habiendo en el sistema asuntos que no están resueltos, pero es que los socialistas, además de ser reformistas, además de estar aliados con el progreso, somos inconformistas por naturaleza. Y por satisfechos que podamos estar con lo que hemos hecho, nunca estamos conformes con lo realizado y aspiramos siempre a más. Y por eso, en la próxima legislatura, sobre la base de lo ya realizado, pretendemos mejorar las políticas de desarrollo económico, diversificar la economía, diversificar la de Teruel en particular,
Pretendemos mejorar la sanidad, situarnos a la cabeza de España. Pretendemos mejorar la educación, la formación profesional, que la vamos a necesitar mucho para formar a los miles de trabajadores que van a tener que venir aquí a trabajar, porque en este momento no tenemos trabajadores con los que surtir la demanda laboral que se va a plantear en los próximos años. Tenemos que hacer políticas de vivienda, porque si vamos a aumentar en población y queremos que los jóvenes tengan la oportunidad de emanciparse, hemos de hacer un esfuerzo ingente en creación de vivienda de alquiler para jóvenes. Tenemos que hacer, insisto, un esfuerzo ingente para acomodar nuestra realidad a esa nueva situación que se nos va a deparar, que por una parte es una suerte, pero por otra parte es un problema que solo nosotros podemos resolver. En definitiva, se presenta ante Aragón un panorama francamente ilusionante, un panorama francamente esperanzador, y en este momento los socialistas creo que somos los únicos que podemos afrontar ese reto, no tanto porque seamos los representantes y quienes mejor y con más fuerza y legitimidad enarbolamos las banderas de la igualdad y de la libertad, que también, sino porque el camino de éxito de la comunidad hemos ya descubierto hasta la saciedad que es el camino que solo podemos recorrer todos juntos, que es el camino de la moderación, que es el camino de los grandes acuerdos, que es el camino de la transversalidad, como ha puesto de manifiesto el cuatripartito de esta pasada legislatura, que es el camino de considerar que no sobra nadie, que no sobra ni la izquierda ni la derecha, que es el camino de los grandes acuerdos sociales, del diálogo social, de las grandes alianzas con la universidad, con las cámaras de comercio, con todos y cada uno de los agentes y de los actores que conforman el tejido social, el tejido económico y el tejido institucional de la comunidad. Esa es la pauta, ese es el camino del éxito, y esos grandes pactos, esas grandes alianzas, solo las podemos liderar los socialistas, primero porque somos socialistas y segundo, y este es otro asunto de lo que os quería hablar, porque somos profundamente aragonesistas. Porque alguien se podrá proclamar igual de aragonés e igual de aragonesista que nosotros, más no. Y esa bandera tampoco se la podemos dejar absolutamente a nadie. Somos socialistas y aragonesistas. Y ser aragonesistas significa que somos los que mejor hemos entendido desde hace 40 años la inmensa potencialidad que tiene el autogobierno para desplegar todas nuestras capacidades, para desplegar todo nuestro talento. Lo repito hasta la saciedad. Durante siglos estuvimos postergados, estuvimos preteridos, estuvimos anulados por los poderes de Madrid, sobre todo esta provincia, la provincia de Teruel. Y la democracia nos sentó de maravilla, y la autonomía nos sentó de maravilla, y el autogobierno nos ha puesto en nuestro sitio porque hemos sido capaces de tomar conciencia de nuestra capacidad y de nuestro talento, y porque todo ello nos ha conducido a desembarazarnos de cualquier tipo de complejo de inferioridad que pudiéramos tener ante nadie. Y esto es muy importante y tiene mucho que ver con lo anterior, porque en un Estado prácticamente federal, como este en el que vivimos, en un Estado que cada día desarrolla con más profusión y con más dinamismo el título 8º de la Constitución, que las autonomías tomemos conciencia de nuestra obligación de participar en la gobernanza del Estado es absolutamente fundamental. A España le irá bien si a las comunidades autónomas les va bien, y a Aragón no le irá bien si a España no le va bien. Y por eso, además de preocuparnos de que a Aragón le vaya bien, hemos de, con voz propia, ejercer en la política española, quitarnos cualquier complejo, y lo que hacen los vascos, los catalanes, los madrileños o los valencianos desde hace mucho tiempo, lo tenemos que empezar a hacer nosotros, porque no somos más tontos que ellos, porque no tenemos menos fuerza que ellos y porque en realidad somos más listos, tenemos más fuerza y tenemos más talento que ellos para participar en la construcción del país. Tenemos que intentar por todos los medios resolver nuestros problemas aquí y resolverlos también en Madrid. Tenemos que reforzar la Constitución, tenemos que reforzar a España como un gran proyecto nacional porque en ello nos va la vida como comunidad.
y asuntos que son cruciales para nuestro futuro, como el relacionado con los incendios forestales, del que no se habla nada en esta campaña, el relacionado con la sanidad, que tenemos que resolver entre todos, o el relacionado con la energía, que va a ser un asunto crucial en los próximos años, son asuntos en los que nos va la vida y no podemos estar a expensas de que un Gobierno de Madrid decida por nosotros. El Gobierno de Madrid tiene que tomar sus decisiones, pero nosotros debemos ser influyentes en esas decisiones porque casi siempre en los asuntos que afectan al territorio sabemos nosotros resolver las cosas y sabemos nosotros tomar decisiones mucho más inteligentes y mucho más acertadas de las que se pueden tomar desde los ministerios y desde los despachos del Paseo de la Castellana. Eso es ejercer Aragón con voz propia. Eso es desplegar nuestro talento para que la comunidad emerja, para que despliegue todas sus potencialidades, para que crezcamos más que nadie, para que seamos la comunidad con más calidad de vida, la comunidad más igualitaria, que es tanto como decir más feliz, pero, insisto, para que reforzar esos objetivos pase necesariamente por reforzarlos en el ámbito de la política nacional. Debemos, insisto, desembarazarnos de cualquier tipo de complejo, ir a Madrid, levantar la voz y con respeto y con un instinto absolutamente democrático de las relaciones, exigir lo que nos pertenece y no soportar ya más en nuestra historia y en nuestro futuro lo que durante siglos tuvimos que soportar. No soportar ya más que nos gobiernen, que nos manden, que hagan lo que quieran de nosotros, sino que España se construya de acuerdo con todos y que la voz aragonesa brille por encima de todas con más fuerza y con más talento, porque esa fuerza y ese talento, compañeras y compañeros, lo tenemos. Y esa es una de las diferencias que tenemos con el Partido Popular. Yo estoy hablando de Aragón con voz propia. Yo estoy diciendo que un presidente de comunidad autónoma, un gobierno autonómico, debe ejercer sus competencias y sus potestades contra viento y marea, sin otra sujeción que las competencias del Estatuto y la voluntad soberana del pueblo aragonés. Y eso significa, algunas veces, en el caso de Aragón y en el caso de cualquier otra comunidad autónoma, estar en desacuerdo con el Gobierno de España. Y eso viene pasando desde el año 82, con Felipe, con Zapatero, con todos los presidentes socialistas y populares. Y eso a una comunidad autónoma le va bien porque es la manera de que el ejercicio de esa voz propia redunde en beneficio del bienestar y de la felicidad de los habitantes de esa comunidad. Frente a eso, el Partido Popular representa otra manera de entender la política. Nosotros defendemos un Aragón con voz propia. Azcón es la Vox de su amo. Azcón es un dirigente político, por llamarlo de alguna manera, que piensa una cosa por la mañana y otra por la tarde, una por la mañana y otra por la tarde, que ha renunciado a cualquier clase de autonomía, que ha renunciado a ejercer cualquier clase de voz propia, porque no tiene ni voz, ni tiene proyecto, ni tiene ninguna idea para Aragón. Eso explica que permanentemente vengan por aquí los líderes del Partido Popular. Yo no he visto a un jefe de un partido nacional venir tanto por Aragón, a Teruel, a Zaragoza, a Gamarra, a Bendodo, a toda la cúpula del Partido Popular. Es un hecho absolutamente insólito que denota, compañeras y compañeros, dos cosas. Una, que no se fían de Azcón, que han llegado a la conclusión de que no lo pueden dejar solo. Y otra, que Azcón no se fía de sí mismo y que entiende que por sí solo no puede ir a ningún lado. Aragón no se merece un presidente que tiene una manifiesta incapacidad de autonomía, que no tiene voz, que no tiene nada que decir, que solo practica un gesto en la vida que es la genuflexión ante su jefe de Madrid, que es la voz de su amo. Por ese camino, Aragón iría directamente hacia el desastre, iría directamente hacia el abismo. Estamos viendo estos días, por ejemplo, un debate bastante curioso sobre la cuestión de la energía,
que tiene distintas variantes, que tiene distintas manifestaciones, distintos matices. No voy a entrar en pormenores, pero sí os voy a decir algo que cada vez toma más cuerpo como hipótesis de trabajo. Ejercer la voz propia, decir que los aragoneses ya no estamos dispuestos, por ejemplo, a que con la energía que se produzca aquí se generen economías y empleo en otras comunidades autónomas, como ocurrió en el siglo XX, ese siglo de colonialismo energético en el que con nuestras hidroeléctricas y nuestro carbón crecían otras comunidades y detrás de la energía se iban los hombres y las mujeres a trabajar y los pueblos y las ciudades se despoblaban. Cuando hemos dicho que ya no estamos dispuestos a tolerar ese colonialismo energético, cuando hemos dicho que queremos producir energía, pero que queremos que esa energía redunde en beneficio de la economía de Aragón, redunde en beneficio de las empresas aragonesas y redunde sobre todo en beneficio de las familias aragonesas, se han empezado a desatar algunas alarmas en Madrid, porque las grandes multinacionales del sector, las grandes firmas del sector energético, que han sido siempre muy poderosas, no están dispuestas a admitir que una pequeña comunidad autónoma, al menos en habitantes, intente ejercer la voz propia e intente formar su propio modelo energético, porque eso significa ni más ni menos que romper el monopolio con el que se han enriquecido hasta la saciedad durante décadas esas grandes compañías, esas grandes multinacionales que han esquilmado el territorio, que han esquilmado los recursos del territorio y que han dejado al territorio sin gentes. Yo no voy a pasar por ahí, compañeras y compañeros, y es duro pelear contra esas grandes firmas, contra esas grandes multinacionales, pero pelear contra ellos ejerciendo voz propia es algo en lo que directamente nos va la vida. Y hay un partido que está dispuesto a alinearse y a compartir propósitos e intereses con esas grandes multinacionales, que es el Partido Popular. Y sin entrar en pormenores, os daré una pista para que entendáis algunas de las cosas que están pasando estos últimos días en la Comunidad Autónoma de Aragón y que están embarrando el debate político de una manera absolutamente imperdonable e impresentable. Porque, entre otras cosas, está demostrando eso, que el Partido Popular no tiene voz propia, que el Partido Popular es una mera pieza, es un mero elemento al servicio de los intereses de los poderosos, como siempre, y que además, a falta de alternativa para gobernar esta tierra, al único que recurre es a embarrar la política, al insulto, a la insidia, a la calumnia, como jamás se había visto en una campaña electoral. Yo llevo 40 años en política, he vivido muchas campañas electorales del Partido Popular, de todos los partidos, y jamás había visto esto. He de deciros que el resto de las fuerzas políticas se han comportado en la campaña de una manera ejemplar. Si decimos que la política aragonesa necesita concordia, acuerdo, paz, respeto, acuerdos entre todos, grandes pactos, veo que la mayoría de las fuerzas políticas están por esa labor. Pero hay una que no está por esa labor, hay una que está directamente por la labor de embarrar, de distorsionarlo todo. Veo que todas las fuerzas políticas, en general, estamos dispuestos a que el ruido de Madrid, el frentismo de Madrid, el sectarismo de Madrid, la crispación de Madrid no llegue aquí. Hay una fuerza política que es el Partido Popular, que al único que aspira es a traer el ruido, la crispación y el sectarismo de Madrid a la Comunidad Autónoma de Aragón. Eso sería tanto como arruinar el buen camino que ha emprendido la comunidad, y esa es una razón de fondo y absolutamente fundamental para que el próximo domingo los rechacemos de manera absolutamente masiva en las urnas, porque están distorsionando el camino de éxito que ha emprendido la comunidad. El día 28 de mayo hay dos opciones, lo decía Maite. Una opción, yo ni siquiera la llamaría progresista, una opción es la opción estatutaria, la opción que cree en Aragón, la opción que cree en el autogobierno, la opción que se opone al trasvase del Ebro, la opción que entiende que hay que plantearse unas relaciones con Madrid de lealtad, pero de defensa insobornable del interés de la comunidad. La opción que entiende que los derechos conseguidos por las minorías, por las mujeres y por todos los ciudadanos no tienen vuelta atrás. Y hay otra opción que es la que representan PP y Vox, que es justamente la contraria. Es la opción que
no cree en la autonomía, es la opción dispuesta a supeditarse a los grandes intereses de Madrid, es la opción que no acepta otra cosa que la sumisión ante sus jefes de Madrid, es la opción que abre de par en par la puerta al trasvase, es la opción que está dispuesta a tirar por tierra todos los derechos conseguidos, es una opción minoritaria en la sociedad aragonesa que solo puede alcanzar el Gobierno si consigue una alianza con una fuerza particularmente turolense que es Teruel existe. La están cortejando, a Teruel existe, quiero decir, la están intentando seducir, pero los amigos de Teruel existe tendrán que tomar una decisión muy clara y muy rotunda. Si son gente como a sí mismos se denominan progresistas, si son gente como a sí mismos se denominan defensores del Estatuto, si son gentes como a sí mismos se denominan incompatibles con Vox, no deben aceptar ningún tipo de componenda con una gobernanza que tendrá como centro, bajo cualquier fórmula que queráis imaginar, al Partido Popular y a Vox, a la reacción y a la vuelta atrás respecto a lo mucho que los aragoneses hemos conseguido en los últimos años. Y termino apelando a la activación en vuestra alma y en vuestro corazón de lo que yo entiendo que son los dos estímulos fundamentales, no solo para que uno vaya por la vida con cierta seguridad en sí mismo, sino sobre todo para irradiar hacia los demás aquello que siente y para contagiar a los demás sus propias convicciones y sus propios entusiasmos. Uno de ellos es el orgullo de ser socialistas. Hay pocas cosas que produzcan más orgullo, hay pocas cosas que produzcan sentimientos más positivos que aquellos que conducen a defender los nobilísimos ideales que ha alimentado la humanidad desde los tiempos de los griegos y de los romanos, mejorados con el humanismo, mejorados con la Ilustración y, sobre todo, mejorados a partir de la adscripción del movimiento obrero a la socialdemocracia. Y hay otro estímulo fundamental que os animo a que alimentéis en vuestro corazón, ya que lo difundáis, que es el estímulo de sentiros orgullosos de ser aragoneses, sentiros orgullosos de ser aragonesistas, sentiros más capaces de nadie de enarbolar la bandera del interés general de Aragón. Y termino con una cita a la que últimamente recurro muchas veces porque me impresionó desde mi más tierna adolescencia, que es la cita de un hombre que fue fusilado en agosto de 1936. Era un republicano de izquierdas, del Partido Republicano Radical Socialista, era un liberal, era un hombre cultísimo que en su haber acumulaba todas esas tradiciones a las que me he referido del liberalismo, del humanismo, de la socialdemocracia. Era un hombre que desempeñó cargos muy importantes en la Segunda República y que participó en mayo de 1936 en la redacción del Estatuto de Autonomía de Aragón. Por todo ello, pues le pasó lo que le tenía que pasar, lo fusilaron en agosto de 1936. Pero antes dejó detrás de sí una trayectoria absolutamente maravillosa, absolutamente deslumbrante. Y yo, sobre todo, desde que tenía 14 a 15 años, cuando cayó en mis manos aquel discurso, he leído hasta la saciedad una intervención que hizo en las elecciones constituyentes de 1931 en el municipio de Gallur. Me lo sé casi de memoria, pero me limitaré a recitaros el párrafo final de aquel magnífico discurso en el que este registrador de la propiedad de origen abulense, pero afincado en Ejea de los Caballeros, terminaba dirigiéndose a los galluranos allí presentes. Digo galluranos porque en aquellos tiempos estoy seguro que galluranas habría pocas asistiendo al mitin, dadas las circunstancias de la época. Terminaba dirigiéndose a los ciudadanos allí presentes y les decía: y ahora refugiaros en el santuario de vuestra conciencia, compulsad vuestros motivos, defender vuestra bandera y defenderla hasta morir. Pero no olvidéis que sois aragoneses y que Aragón fue un día el pueblo más libre de la tierra. De nosotros y de lo que salga de las urnas el próximo día de 28 de mayo depende que Aragón siga siendo el pueblo más libre, más igualitario y más justo de la tierra. Ánimo y a llenar las urnas de opinos y de rosas.